Mi hijo me fue arrebatado, y mi esposo le entregó nuestra lujosa casa a otra mujer. Acabé en una habitación polvorienta y olvidada, sin nada. Fue allí donde encontré una vieja caja de metal. Dentro había un testamento de hacía 30 años, un documento que probaba que su fortuna multimillonaria era una completa mentira. Lo que leí en su interior cambió mi mundo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Tengo 35 años. Y esto es todo lo que me queda, un ático frío en una casa abandonada y un corazón que ya no sé si late por costumbre o por pura inercia. El aire aquí arriba huele a tiempo estancado. A madera húmeda y a promesas que se hicieron polvo hace mucho. Puedo sentir el frío áspero del suelo de cemento a través de la tela fina de mis vaqueros. Mis manos, cubiertas de una capa gris de suciedad y telarañas, tiemblan un poco. No sé si por el frío o por el miedo. Llevo horas aquí dentro. Buscando. Aunque cuando llegué, ni siquiera sabía qué esperaba encontrar. Solo sentía un impulso sordo, una necesidad extraña de volver al único lugar del que la familia Castillo, la familia de mi esposo, nunca hablaba. Su origen. Su vergüenza. Y entonces, lo vi. Detrás de un trozo de papel pintado que colgaba de la pared como piel muerta, había una grieta. Algo no encajaba. La pared sonaba hueca. Con los dedos temblorosos, tiré del papel. Se desprendió con un sonido seco, como un suspiro cansado, y reveló el contorno de un ladrillo que parecía puesto a desgana. Lo saqué con cuidado, arañándome las yemas de los dedos, y al meter la mano en el hueco, mis dedos rozaron algo frío. Metálico. Era una pequeña caja de hojalata, de esas antiguas para guardar galletas. Estaba oxidada por los bordes. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos para un niño. El corazón, ese músculo que creía dormido, me dio un vuelco doloroso. Con un esfuerzo que me dejó sin aliento, forcé la tapa. Chirrió. Un sonido agudo y protestón, como si se quejara por ser despertada de un sueño de décadas. Dentro no había joyas. Ni dinero. Había algo mucho más valioso. Algo infinitamente más aterrador. Un fajo de documentos legales, amarillentos y frágiles. Un testamento original, atado con una cinta de tela roja que se deshizo en polvo en cuanto la toqué. Y debajo de todo, un pequeño diario de cuero oscuro, con las páginas cubiertas por una caligrafía elegante pero temblorosa, casi febril. Empecé a leer allí mismo, sentada en el suelo sucio, con la única luz de un rayo de sol polvoriento que se colaba por una claraboya. Y con cada palabra, el frío de la habitación dejó de importarme. Porque un frío mucho más profundo, el frío de la verdad, comenzaba a instalarse en mis huesos. Descubrí el pecado original sobre el que se construyó el brillante imperio de Javier. El secreto que mi suegra, Carmen, había enterrado bajo capas de lujo, arrogancia y desprecio. Aquí. En esta habitación miserable, con las manos sucias y el alma rota, encontré el arma que podría destruirlos a todos. Pero para que entiendan el horror que ahora sostengo en mis manos, primero deben entender todo lo que me quitaron. Deben comprender la felicidad que me fue arrebatada, pieza a pieza, hasta no dejar nada. Porque todo esto, toda esta ruina, comenzó de la forma más hermosa posible. Comenzó con una historia de amor en la que yo, ingenua de mí, creí con toda mi alma. Conocí a Javier en la universidad. Él estudiaba arquitectura, yo, derecho. Su sonrisa tenía la capacidad de iluminar una habitación entera. Era encantador, inteligente y tenía esa clase de ambición tranquila que te hacía sentir que llegaría lejos. Visto ahora, todo parece una obra de teatro bien ensayada, pero en aquel entonces, para mí, era real. Recuerdo el día que me pidió matrimonio. Estábamos en el Parque del Retiro, sentados junto al estanque. No hubo grandes gestos, ni multitudes aplaudiendo.
Solo sacó una pequeña caja de terciopelo azul y me miró a los ojos. Isabel, dijo con la voz un poco temblorosa, no quiero diseñar edificios si no puedo volver a casa y encontrarte a ti en ellos. ¿Cómo podría haber dicho que no? Yo era una de las mejores estudiantes de mi promoción. Mi padre, Arturo, un juez retirado, siempre decía que tenía la mente de un litigante y el corazón de una defensora. Pero en ese momento, todo lo que quería defender era ese futuro que Javier me ofrecía. Guardé mis apuntes, mis ambiciones, y los puse en un cajón. Decidí que mi mayor proyecto sería nuestra familia. Nuestra boda fue perfecta. Y los primeros años, también. Vivíamos en un chalet precioso en La Moraleja, con un jardín que olía a jazmín por las noches. Javier empezaba a destacar en el Grupo Castillo, la empresa constructora de su familia. Y yo era feliz. Entonces llegó Leo. Mi hijo. El instante en que lo sostuve en mis brazos por primera vez, sentí que el universo entero se reordenaba a mi alrededor. Su pequeño cuerpo cálido contra el mío, sus dedos minúsculos apretando el mío. En ese momento, supe que no había nada en el mundo que no hiciera por él. Era un amor tan inmenso, tan visceral, que me asustaba. Javier también parecía feliz. Al principio. Le veía mirar a Leo con un orgullo que le llenaba los ojos. Pero esa luz, poco a poco, empezó a cambiar. Y fue por ella. Por Carmen. Mi suegra nunca me había aceptado del todo. Yo no venía de una familia con un apellido sonoro ni con una fortuna heredada. Era simplemente la hija de un juez honesto. Para Carmen, eso era un sinónimo de mediocridad. Sus críticas empezaron como pequeños alfileres, casi imperceptibles. Querida, esa ropa que le pones al niño es un poco simple, ¿no crees? La gente comenta. Oh, deberías empezar a pensar en una niñera. Una profesional. Criar a un Castillo no es como criar a cualquier otro niño. Yo sonreía, asentía, y luego, en la soledad de la habitación de Leo, me abrazaba a mi hijo y lloraba en silencio. Javier, cuando se lo contaba, siempre le quitaba importancia. Ya conoces a mi madre, decía con un suspiro cansado. Tiene sus ideas, pero te quiere. Solo ignórala. Pero era imposible ignorarla. Porque su presencia era como una sombra que se alargaba cada día más dentro de nuestra casa. Empezó a venir sin avisar, reorganizando la cocina, cambiando los muebles de sitio. Daba órdenes al personal como si yo no existiera. ¿Y Javier? Javier empezó a llegar más tarde del trabajo. Las cenas se enfriaban en la mesa. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Hablábamos del tiempo, de las noticias, de los proyectos del Grupo Castillo. Pero nunca de nosotros. Nunca de la creciente distancia entre los dos. La primera carta de nuestro castillo de naipes cayó una tarde de domingo. Leo tenía casi 2 años y estaba empezando a decir sus primeras palabras. Yo intentaba enseñarle a decir, mamá. Carmen estaba de visita, y al oírme, soltó una risa seca. ¡Qué tontería, Isabel! La primera palabra de un castillo debe ser a papá. Oh, abuela. Algo con más peso. Se acercó a Leo, que estaba en mis brazos, y trató de quitármelo. Ven con la abuela, cariño. Te enseñaré cosas importantes. Por primera vez, no retrocedí. Apreté a mi hijo contra mi pecho y dije, con una calma que no sentía, no, Carmen. Lo estoy educando yo. Su rostro se transformó. La máscara de amabilidad forzada se cayó, y vi por primera vez la dureza fría que había debajo. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Tú? ¿Y qué vas a enseñarle tú? ¿A ser mediocre? ¿A conformarse? Me quedé sin palabras. Miré a Javier, buscando su apoyo, su defensa.
pero él estaba de pie junto a la chimenea, mirando el fuego, como si no quisiera ver lo que estaba pasando. Javier, le supliqué con la mirada. Dile algo. Él se giró lentamente. No me miró a mí, sino a su madre. Y lo que dijo, con una voz extrañamente tranquila, fue el principio del fin. Mamá tiene razón, Isa. Quizás estás un poco sobrepasada con todo esto. Deberíamos escucharla. Ella sabe lo que es mejor para la familia. Esa noche, por primera vez, sentí un frío glacial en mi propia cama. Comprendí que no estaba en mi casa. Estaba en la casa de Carmen. Que mi hijo no era solo mi hijo. Era un castillo. Y que mi esposo, el hombre por el que había renunciado a todo, no dudaría en elegir a su familia por encima de mí. Me sentí completamente sola. Y no sabía, aún no podía saberlo, que aquello era solo el principio. Que lo peor, lo verdaderamente inimaginable, estaba a punto de llegar. Después de aquella discusión, un silencio antinatural se apoderó de la casa. Era un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas. Javier me evitaba. Carmen, por el contrario, empezó a mostrar una amabilidad extraña, casi empalagosa, que me helaba la sangre. Me traía tés que, según ella, ayudaban a calmar los nervios. Y me observaba. Constantemente. Sus ojos me seguían por cada rincón de la casa. Unas semanas después, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Llevaba un traje impecable y una expresión seria que no supe descifrar. Se sentó a mi lado en el sofá, pero no me tocó. Dejó una carpeta de cartón sobre la mesita de centro. Isabel, comenzó, con una voz ensayada, hemos estado muy preocupados por ti últimamente. No entendía nada. ¿Preocupados? ¿Por qué? Tu estado de ánimo, continuó, sin mirarme. Estás muy irritable. Lloras por todo. Apenas comes. Mi madre dice que a veces te oye hablar sola en la habitación de Leo. Mi mente empezó a dar vueltas. Todo era mentira. O, mejor dicho, eran verdades a medias, retorcidas hasta convertirlas en un arma. Claro que lloraba, lloraba de soledad. Claro que hablaba sola, le cantaba nanas a mi hijo. Javier, ¿de qué estás hablando? Abrió la carpeta. Dentro había informes médicos. Firmados por un psiquiatra cuyo nombre no había oído en mi vida. Leí las palabras en diagonal. Depresión postparto severa. Episodios psicóticos. Riesgo potencial para el menor. El aire se me escapó de los pulmones. Era un guión. Una trampa perfecta. Esto es por el bien de Leo, Isa, dijo él, y por primera vez vi en sus ojos algo que no era indiferencia. Era una determinación fría, como el acero. Necesitas ayuda. Y mientras tanto, Leo estará más seguro con nosotros. Con nosotros, repetí, y la palabra sonó amarga en mi boca. Querrás decir con tu madre. El juicio fue una pesadilla borrosa. Una farsa cruel orquestada a la perfección. Me senté en aquel banquillo de madera, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. El abogado que me asignaron de oficio parecía abrumado, superado por el equipo legal de los Castillo, que se movía con la arrogancia de quien sabe que tiene la partida ganada. Llamaron a declarar a la niñera, una chica a la que yo misma había contratado. Contó, con lágrimas falsas en los ojos, cómo me había visto gritarle al niño sin motivo. Mintió. Llamaron a un jardinero que juró haberme visto deambular por el jardín de madrugada, hablando con los árboles. Mintió. Y luego, lo llamaron a él. A Javier. Se levantó, elegante, sereno. Su voz no flaqueó ni un instante mientras describía a una esposa inestable, una madre peligrosa.
Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. Lo miré, buscando un resquicio de duda, una sombra de arrepentimiento. Pero no había nada. Su mirada estaba vacía. Era la mirada de un extraño. Carmen estaba sentada en primera fila. Perfectamente vestida de negro, como si estuviera de luto por la cordura que, según ellos, yo había perdido. Y en su rostro, apenas disimulada, vi una pequeña sonrisa de triunfo. Mi abogado intentó defenderme. Yo intenté hablar. Pero mi voz era un hilo roto. ¿Cómo luchas contra un fantasma? ¿Cómo demuestras que no estás loca cuando todo el mundo a tu alrededor ha conspirado para que lo parezcas? Las pruebas estaban ahí. Los informes. Los testimonios. Mi propia desesperación, que en aquella sala de tribunal, solo parecía confirmar su diagnóstico. Entonces escuché el sonido. El golpe seco y definitivo del mazo del juez sobre la madera. Vista la evidencia presentada, dijo una voz lejana, y priorizando el bienestar del menor, se concede la custodia total y exclusiva de Leo Castillo a su padre, don Javier Castillo. Un murmullo recorrió la sala. Yo no me moví. No podía. Sentí como si todo el aire del mundo hubiera sido succionado de mis pulmones. Lo que pasó después es una secuencia de imágenes fragmentadas. Recuerdo a Carmen acercándose a mí, con Leo en brazos. Mi hijo, al verme, estiró sus bracitos hacia mí. Mamá, gritó, con esa vocecita que era mi ancla en el mundo. Intenté levantarme, ir hacia él, pero 2 guardias de seguridad me bloquearon el paso con amabilidad profesional. Vi cómo Carmen se lo llevaba, cómo su pequeña cabeza se giraba para seguir mirándome, cómo su llanto se iba apagando a medida que se alejaban por el pasillo. Y entonces, mis piernas cedieron. Caí de rodillas en el frío suelo de mármol del pasillo del juzgado. El sonido de mis propios sollozos era un eco hueco en la inmensidad del silencio que me rodeaba. Ya no había nadie. Se habían ido todos. Me habían quitado mi casa. Me habían quitado mi reputación. Me habían quitado a mi hijo. Ese fue el día que Isabel, la esposa de Javier, la madre de Leo, murió. Lo que quedó fue solo una cáscara vacía, una mujer arrodillada en el suelo de un juzgado, sin nada más que perder. Fue en ese momento que lo perdí todo. Perdí a mi hijo, perdí mi casa, me perdí a mí misma. Si ustedes también creen que ninguna madre merece sufrir este dolor, y que la justicia debe prevalecer, por favor, déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Su apoyo es la mayor motivación para seguir contando historias como esta. No sé cómo llegué hasta allí. Creo que mis pies me llevaron de forma automática, buscando el único lugar en el mundo donde alguna vez me había sentido completamente a salvo. La casa de mi infancia. La casa de mi padre. Cuando abrí la verja de hierro forjado, que chirrió con el mismo sonido familiar de siempre, él ya estaba en la puerta. Esperándome. Como si supiera que iba a volver. Mi padre, Arturo, un hombre cuya espalda se ha encorvado un poco con los años, pero cuya mirada sigue teniendo la misma claridad y firmeza de cuando presidía un tribunal. No me preguntó nada. No hizo falta. En cuanto me vio, con el rímel corrido, la ropa arrugada y el alma hecha jirones, su rostro se llenó de un dolor inmenso. Y entonces, yo, que creía que ya no me quedaban lágrimas, me derrumbé. Caí en sus brazos como una niña pequeña, y lloré. Lloré por mi hijo, por la traición, por la mujer ingenua que había sido. Él solo me abrazó. Me sostuvo mientras los sollozos me sacudían el cuerpo. No dijo, te lo advertí. No dijo, todo irá bien. Solo me dejó vaciarme de todo el veneno, de toda la pena, allí, en el umbral de la casa que olía a libros viejos y a café recién hecho. Los primeros días son un borrón. Creo que apenas salí de mi antigua habitación. Dormía. O miraba el techo durante horas,
en un estado de letargo, de completa desconexión. Mi padre entraba de vez en cuando. Dejaba una bandeja con un plato de sopa o una taza de té caliente sobre la mesita de noche. Se sentaba en una silla junto a la ventana, en silencio. A veces leía el periódico. Otras veces, simplemente estaba ahí. Su presencia era un ancla silenciosa en medio de mi tormenta. No me presionaba. No me juzgaba. Simplemente, me acompañaba en mi dolor. Una tarde, una semana después, bajé por primera vez a la biblioteca. Era mi lugar favorito de la casa, con sus paredes cubiertas de estanterías hasta el techo. Mi padre estaba allí, sentado en su sillón de cuero gastado, con un libro abierto sobre el regazo, aunque no lo estaba leyendo. Me miraba. El dolor es un océano, dijo, con su voz tranquila y profunda. Puedes dejar que te ahogue, o puedes aprender a nadar en él. Me senté en el sofá de enfrente. El llanto se había secado, dejando paso a un vacío inmenso. Me lo han quitado todo, papá, susurré. Han usado su dinero, sus contactos. Han convertido la ley en un arma contra mí. No tengo nada con qué luchar. Él dejó el libro a un lado y se inclinó hacia adelante. Sus ojos, esos ojos de juez que habían visto lo peor y lo mejor del ser humano, se fijaron en los míos. Te equivocas, dijo con suavidad. Aún tienes lo más importante. Tienes tu mente. Hizo una pausa. Isabel, yo no puedo luchar esta guerra por ti. Sería un error. Pero puedo recordarte cómo se lucha. Puedo ayudarte a recordar a la mujer que eras antes de que te convencieran de que no eras nadie sin ellos. No entendí muy bien a qué se refería. Pero al día siguiente, cuando entré en la biblioteca, encontré algo sobre la gran mesa de roble. Eran mis viejos libros de la Facultad de Derecho. El manual de Derecho Penal, el de Civil, el de Procesal. Estaban polvorientos, con las esquinas dobladas y llenos de mis anotaciones en los márgenes. Los toqué, casi con reverencia. Hacía tantos años que no los abría. Eran como los restos de una vida pasada, de una mujer que había olvidado que existía. Mi padre entró en la habitación y se detuvo a mi lado. Puso una mano sobre mi hombro. Ellos usaron la ley para hacerte daño, dijo, con una nueva dureza en su voz. Pues bien. Tú usarás la ley para exigir justicia. Levanté la vista hacia él, confundida. Pero papá, el juicio ha terminado. La sentencia es firme. ¿Qué podemos hacer? Su mirada se volvió afilada, estratégica. La mirada del juez que busca una fisura en un caso aparentemente sólido. No lucharemos en su terreno, sentenció. Apelar sería inútil, chocaríamos contra el mismo muro de dinero e influencias. Tenemos que encontrar un nuevo campo de batalla. Un lugar donde ellos sean débiles, donde su pasado no pueda protegerlos. Señaló los libros extendidos sobre la mesa, como si fueran un arsenal. La ley no es solo lo que se escribe en los códigos, hija. Es la verdad que se esconde detrás. Y un imperio como el de los Castillo, un imperio construido tan rápido y con tanta arrogancia, siempre, tiene grietas en sus cimientos. Nuestro trabajo es encontrarlas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que dolor. Era una chispa. Pequeña, débil, pero inconfundible. La chispa de la rabia. La chispa de la determinación. Miré los libros, luego a mi padre. Y supe que tenía razón. Las siguientes semanas, la biblioteca de mi padre se convirtió en nuestro cuartel general. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en mi pecho que se apretaba cada vez que pensaba en la risa de Leo, pero ahora estaba envuelto en una capa de fría determinación. El tiempo del luto había terminado. Era el tiempo de la estrategia. Mi padre y yo pasábamos horas frente a una gran pizarra blanca.
Con rotuladores de distintos colores, dibujamos un mapa. No un mapa geográfico, sino un mapa del poder de los Castillo. En el centro, escribí, Grupo Castillo. De ahí salían líneas hacia sus empresas subsidiarias, sus proyectos inmobiliarios más conocidos, como el complejo de lujo en Marbella, y sus conexiones políticas. Era una red densa y poderosa. Intentar un ataque frontal aquí, dijo mi padre, señalando el centro del mapa, es un suicidio. Es su fortaleza. Tenía razón. Revisamos cada detalle del juicio de mi custodia. Estaba blindado. Los testimonios, aunque falsos, eran coherentes. Los informes médicos, aunque fraudulentos, estaban firmados por profesionales acreditados. Habían construido una fortaleza legal inexpugnable. Entonces, no atacamos la fortaleza, respondí, mientras mi mente, desempolvada después de años de inactividad, empezaba a funcionar a toda velocidad. Atacamos los cimientos. Buscamos el origen. Todo imperio tiene un punto de partida, un momento antes de la riqueza y el poder. Empecé a investigar la historia del Grupo Castillo. Pasé días enteros en hemerotecas digitales, leyendo viejos artículos económicos, buscando registros mercantiles antiguos. El relato oficial era siempre el mismo: el padre de Javier, un hombre hecho a sí mismo, había fundado la empresa desde la nada, con trabajo duro y una visión de futuro brillante. Pero la historia sonaba demasiado perfecta. Demasiado limpia. Una noche, mientras ordenaba mis notas, un recuerdo fugaz, casi insignificante, me vino a la mente. Fue hace años, en una de nuestras primeras citas. Javier y yo paseábamos por el centro de Madrid. Le pregunté por sus abuelos, por cómo empezó todo. Su sonrisa se tensó un poco. Mi abuelo era un hombre complicado, me dijo. Empezó con una pequeña constructora en un pueblo de la sierra. Un lugar polvoriento, sin futuro. Mi padre fue quien lo convirtió en lo que es hoy. Recuerdo que intenté preguntar más, el nombre del pueblo, algo más sobre el abuelo. Pero Javier cambió de tema rápidamente, casi con brusquedad. Es el pasado, Isa. No tiene importancia. Miremos hacia adelante. En su momento, no le di importancia. Pero ahora, esa frase resonaba en mi cabeza. Un lugar que no tiene importancia. ¿Por qué no quería hablar de ello? La gente orgullosa de sus orígenes humildes suele presumir de ellos, no esconderlos. Con esa pequeña pista, empecé a buscar de nuevo. No buscaba ya el Grupo Castillo, sino pequeñas empresas constructoras de los años 70 en los pueblos de la Sierra de Madrid. Y entonces, lo encontré. Un nombre. Construcciones Castillo e Hijos. Registrada en un pequeño pueblo llamado Zarzalejo. La empresa se había declarado en bancarrota a principios de los 80, justo antes de que el padre de Javier fundara, ya en la capital, el germen de lo que hoy era su imperio. Una corazonada. Una intuición visceral. Sentí que la respuesta estaba allí. Se lo conté a mi padre. Él me miró, sopesando los riesgos. Podría no haber nada, Isabel, me advirtió. Solo un negocio familiar que fracasó. O podría haber algo que no querían que nadie encontrara, repliqué. Algo que tuvieron que dejar atrás cuando huyeron de ese pasado. No necesitaba su permiso, pero sí su bendición. Él pareció entenderlo. Vio en mis ojos que ya no era su hija rota, sino una mujer con una misión. Asintió lentamente. Ten cuidado, fue todo lo que dijo. Al día siguiente, conduje hasta Zarzalejo. Era un pueblo pequeño, de esos que parecen dormidos en el tiempo. En el registro de la propiedad, descubrí que la antigua casa familiar de los Castillo, junto con un pequeño almacén, seguía a nombre del abuelo fallecido. Nunca se había vendido. Estaba abandonada. Olvidada.
El sol empezaba a ponerse cuando encontré la dirección. Era una casa de piedra de 2 plantas, al final de una calle sin asfaltar. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera. La pintura de la puerta estaba desconchada, y las malas hierbas casi se habían tragado el pequeño porche de entrada. La sensación de abandono era total. Aparqué el coche un poco más lejos y volví a pie, con una pequeña palanca de hierro que había comprado en una ferretería. El aire era frío, y el silencio, casi total. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de miedo y una extraña excitación. Me detuve frente a la puerta principal. Estaba cerrada a cal y canto. Rodeé la casa hasta encontrar una ventana baja, en la parte trasera. Una de las tablas de madera estaba suelta. Con la palanca, hice fuerza. La madera vieja cedió con un crujido que sonó estruendoso en el silencio de la tarde. El interior estaba oscuro y olía a cerrado, a polvo de décadas. Era el olor del olvido. Y entonces, recordé el principio de mi historia. El ático. El ladrillo suelto. La caja de metal. Todo encajó. No estaba allí por casualidad. Estaba siguiendo un rastro de migas de pan que mi propia memoria me había dejado. Volví a la parte delantera de la casa. Miré la puerta, luego la palanca en mi mano. Esta vez no había duda. Tenía que entrar. No sabía qué encontraría detrás de aquella puerta podrida. Podría ser solo polvo y escombros. Podrían ser ratas y recuerdos vacíos. Pero sentía, con una certeza que me recorría cada fibra del cuerpo, que el pasado de la familia Castillo me estaba esperando dentro. El interior de la casa era aún más desolador que el exterior. Muebles cubiertos por sábanas blancas, que ahora eran grises por el polvo, parecían fantasmas sentados en una eterna espera. El aire era tan denso que casi se podía masticar. Subí directamente por la escalera de madera, que crujía bajo mis pies a cada paso, como si se quejara por la intromisión. El ático, tal como lo recordaba de mi visión inicial, era un caos de objetos olvidados. Fui directa a la pared del fondo, al lugar donde el papel pintado colgaba suelto. Todo sucedió exactamente como lo había presentido. El ladrillo. El hueco. Y la caja de hojalata, fría y silenciosa. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas y el corazón martilleándome en el pecho, y la abrí de nuevo. Esta vez, sabía que no era un sueño. Era real. Lo primero que saqué fue el diario. La cubierta de cuero estaba agrietada, pero el papel del interior se había conservado sorprendentemente bien. La caligrafía pertenecía a un hombre mayor, el abuelo de Javier. Empecé a leer las últimas entradas, fechadas justo antes de su muerte. Mi hijo mayor, Gonzalo, me decepciona cada día más, leí. La sangre se me heló en las venas. Gonzalo era el padre de Javier. Su ambición no tiene límites. No es la ambición sana de quien quiere prosperar, sino la codicia oscura de quien quiere poseerlo todo, sin importar el coste. Y su mujer, Carmen, es aún peor. Le susurra veneno al oído. Ve a mi hijo pequeño, a Ricardo, y no ve a un hermano. Ve un obstáculo. Seguí leyendo, pasando las páginas con un cuidado casi religioso. El abuelo describía cómo Gonzalo y Carmen manipulaban los pequeños contratos de la constructora, inflando los precios, engañando a los clientes. Pero el verdadero horror estaba al final. Hoy ha ocurrido lo impensable, escribía el abuelo con una letra casi ilegible por el temblor. Han presionado a Ricardo. Le han amenazado. No sé exactamente cómo, pero le han obligado a firmar unos papeles. A renunciar a todo. A su parte de la empresa, a su parte de esta casa. Mi hijo pequeño ha venido a despedirse. Tenía los ojos muertos. Me ha dicho que se marcha. Que se va lejos y que no volverá.
Gonzalo y Carmen lo han destruido. Han destruido a mi familia. Y yo soy un viejo cobarde y enfermo que no ha podido hacer nada para evitarlo. Debajo del diario estaba el resto. El testamento. No era una copia. Era el original, firmado ante notario. Lo leí despacio, cada palabra retumbando en el silencio del ático. Era claro como el agua. El abuelo, sintiéndose culpable y traicionado por su hijo mayor, había cambiado su testamento en secreto la semana antes de morir. Dejaba el 70% de la empresa y la propiedad de todos los bienes a su hijo menor, Ricardo Castillo. El 30% restante era para Gonzalo, con una cláusula que decía, con la esperanza de que esto le enseñe que la lealtad familiar vale más que todo el dinero del mundo. Era una bomba. El imperio Castillo, todo lo que Javier y su padre habían construido, se había levantado sobre una mentira. Sobre un fraude. Legalmente, no les pertenecía. La fortuna que usaron para aplastarme en el juzgado, era una fortuna robada. Pero había algo más. Al fondo de la caja, doblada en 4, había una carta. La letra era diferente, más joven y desesperada. Era de Ricardo. Dirigida a su padre. Padre, comenzaba. Cuando leas esto, yo ya estaré lejos. No puedo decirte a dónde voy. Me han obligado a hacerlo. Gonzalo me ha dicho que si no firmo y desaparezco, usará sus contactos para acusarme de un desfalco que él mismo ha cometido. Y Carmen. Carmen me ha mirado y me ha dicho que un accidente puede ocurrirle a cualquiera. Tengo miedo. No por mí, sino por lo que son capaces de hacer. Perdóname por ser un cobarde, pero no veo otra salida. Diles que he muerto si es necesario. Es mejor que vivir sabiendo que mi propio hermano quiere destruirme. Adiós, padre. Te quiere, tu hijo, Ricardo. Me quedé quieta, con la carta en la mano. La injusticia era tan grande, tan antigua, que me dejó sin aliento. No era solo mi dolor. Era el dolor de toda una vida robada. Durante años, había visto a la familia Castillo como un roble fuerte e imponente. Pero ahora veía la verdad. No eran un roble. Eran una casa construida sobre cimientos podridos. Y yo acababa de encontrar la única grieta que podía derribarlos. Cerré la caja con cuidado. La abracé contra mi pecho. Ya no sentía el frío ni el polvo. Solo sentía una claridad absoluta, una determinación helada que nunca antes había experimentado. La estudiante de Derecho que un día fui había despertado por completo. El plan se formó en mi mente, claro y preciso. La sentencia de mi custodia era inamovible, sí. Pero si podía demostrar que todo el patrimonio de los Castillo era fraudulento, si podía anular el origen de su poder, entonces su fortaleza se derrumbaría. El dinero que pagaba a sus abogados, la influencia que compraba jueces y testigos, todo desaparecería. Pero para eso, necesitaba encontrarlo. Necesitaba al heredero olvidado. Una búsqueda rápida en Internet con el nombre completo, Ricardo Castillo, no dio resultados evidentes. Había desaparecido del mapa, tal como había prometido. Pero la carta mencionaba un detalle. Una pequeña postdata. Me marcho al norte, donde la lluvia lo limpia todo. El norte. Asturias, Cantabria, Galicia. Era una pista vaga, pero era una pista. Sabía que no sería fácil. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a un poder inmenso, a gente que no dudaría en destruirme si descubrían lo que sabía. Pero por primera vez desde que perdí a Leo, ya no tenía miedo. La rabia por mi propia injusticia se había unido a la rabia por una injusticia mucho más antigua. Y esa unión me había dado un propósito. Volví a casa de mi padre esa misma noche, con la caja de hojalata bajo el brazo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Le conté todo.
Él escuchó en silencio, leyendo los documentos con la misma atención meticulosa con la que solía estudiar las pruebas de un caso. Cuando terminé, se quedó pensativo durante un largo rato. Tienes razón, dijo finalmente. Esta es la grieta. Pero encontrar a este hombre, a Ricardo, será como buscar una aguja en un pajar. Y convencerle, será aún más difícil. Con la ayuda discreta de un viejo amigo suyo que trabajaba como investigador privado, tardamos 2 semanas en encontrar un hilo del que tirar. Ricardo Castillo, oficialmente, no existía. Pero había un hombre llamado Ricardo Espósito que vivía en un pequeño pueblo pesquero de Asturias. Espósito era el apellido de soltera de su madre. La edad coincidía. Y se había mudado allí hacía más de 30 años. Tenía que ser él. Conduje hacia el norte, con el Cantábrico apareciendo a mi izquierda, gris y majestuoso. El aire se volvió más limpio, más fresco, cargado de salitre. El pueblo era un puñado de casas blancas con tejados de pizarra, acurrucadas alrededor de un pequeño puerto. Un lugar tranquilo, un lugar perfecto para desaparecer. Encontré su casa gracias a las indicaciones de un anciano que remendaba sus redes. Era una pequeña casa de piedra con vistas al mar, con un pequeño huerto y un par de rosales descuidados. Un hombre mayor, de pelo canoso y espalda ancha por años de trabajo, estaba arreglando una vieja barca de madera en el jardín. Era él. A pesar de los años, reconocí en la estructura de su rostro un aire inconfundible a las viejas fotos del abuelo que había visto en casa de Javier. Me acerqué despacio. Él levantó la vista del motor, entornando los ojos por el sol. Su mirada era tranquila, pero reservada. Buenos días, dije. ¿Es usted el señor Ricardo Espósito? El mismo, respondió, con un acento cerrado y una voz rasposa. No dejó de trabajar. ¿Qué se le ofrece? Mi nombre es Isabel, comencé, y el corazón me latía con fuerza. Y creo que tenemos algo en común. La familia Castillo. En cuanto pronuncié ese apellido, fue como si una persiana de acero cayera tras sus ojos. Dejó las herramientas a un lado, se limpió las manos en un trapo y me miró fijamente. Su rostro, curtido por el sol y el viento, se volvió una máscara inexpresiva. No conozco a ninguna familia con ese nombre, dijo, con una frialdad que cortaba el aire. Se ha equivocado de persona. Intenté insistir. Le hablé de la caja, del diario, del testamento. Pero él simplemente negó con la cabeza y me dio la espalda, volviendo a su trabajo. Pierde el tiempo, señora. Le ruego que se marche. Me fui de allí con una sensación de derrota amarga. Pero no me di por vencida. No podía. Alquilé una habitación en la única posada del pueblo y decidí esperar. Durante los días siguientes, no me acerqué a él. Simplemente observaba. Hablé con la gente del pueblo. Me contaron que Ricardo era un hombre solitario, pero respetado. Un viudo que había llegado hacía décadas y que se ganaba la vida arreglando barcos. Un hombre bueno, pero que cargaba con una tristeza antigua que nadie sabía explicar. Al cuarto día, volví a su casa. Esta vez, no mencioné el pasado. Simplemente me senté en un pequeño muro de piedra a una distancia prudencial. Él me ignoró durante horas. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el mar de naranja, recogió sus herramientas para irse. Antes de entrar en casa, se detuvo y, sin mirarme, dijo, ¿por qué no se rinde? «¿Por qué no puedo?», respondí, con la voz quebrada. «Porque ellos me quitaron a mi hijo». Esa fue la llave. Se giró lentamente y me miró por primera vez. De verdad. Vio en mis ojos un dolor que, de alguna manera, él reconoció. Dudó un instante, y luego, con un suspiro que pareció arrastrar el peso de 30 años, me hizo un gesto para que le siguiera. Nos sentamos en la pequeña cocina de su casa,
que olía a sal y a madera. Me sirvió un café caliente sin decir una palabra. Y entonces, hablé. No como una abogada presentando un caso, sino como una madre a la que le han arrancado el corazón. Le conté la historia de Leo. Le describí su risa, el tacto de su pelo, el pánico que sentía cada noche al despertar y recordar que no estaba a mi lado. Le conté la traición, el juicio, la humillación. Él escuchaba, con la mirada perdida en la taza de café que sostenía entre sus manos callosas. Cuando terminé, un silencio profundo llenó la pequeña cocina. Fuera, solo se oía el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Lo que me pide, dijo finalmente, con la voz ronca, es que desentierre un fantasma que tardé toda una vida en enterrar. Mi hermano y su mujer, me lo quitaron todo. Me amenazaron. Me hicieron sentir como un gusano. Huí para sobrevivir. Para poder seguir respirando. Volver a enfrentarme a ellos es. No terminó la frase. Lo miré directamente a los ojos. Señor Ricardo, dije con toda la sinceridad de la que fui capaz. No he venido hasta aquí para pedirle que reclame una fortuna que no le interesa. No he venido por el dinero. He venido por mi hijo. Ellos me lo robaron usando mentiras, del mismo modo que le robaron a usted su pasado y su nombre. No podemos cambiar lo que nos hicieron. Pero quizás, juntos, podemos evitar que sigan haciendo daño. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Una lágrima que llevaba más de 30 años contenida. La secó con el dorso de la mano, avergonzado. Se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando el mar durante un largo rato. He vivido en silencio toda mi vida, dijo finalmente, dándome la espalda. He visto en las noticias cómo el imperio de mi hermano crecía sobre mis cenizas, y no he dicho nada. He vivido con miedo. Se giró y me miró. Y por primera vez, en sus ojos ya no vi a un hombre derrotado, sino al hermano de un juez. Vi una llama de justicia que se negaba a extinguirse. Pero no dejaré que le hagan daño a un niño. No a otro más. Finalmente, tenía un aliado. Un nuevo viaje, una batalla real, estaba a punto de comenzar. Si han escuchado hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte de esta historia en el canal Corazones de Millonarios. El viaje de vuelta desde Asturias fue muy diferente. Ya no conducía a ciegas, movida solo por la desesperación. Ahora tenía un rumbo. Tenía un plan. Y tenía un aliado. Ricardo no volvió conmigo a Madrid. Hubiera sido demasiado arriesgado. Se quedó en su pequeño pueblo, esperando nuestra señal. Nos comunicábamos a través de un viejo teléfono de prepago, usando palabras clave. Pa Castillo descubrían lo que tramábamos antes de tiempo, usarían todo su poder para silenciarnos. Para siempre. La biblioteca de mi padre volvió a ser nuestro centro de operaciones, pero esta vez, no estábamos solos. Se unió a nosotros el señor Ruiz, un abogado de la vieja escuela, amigo íntimo de mi padre desde sus días en la judicatura. Era un hombre bajo, de pelo blanco y gafas gruesas, pero su mente era una de las más afiladas que he conocido. Cuando mi padre le enseñó los documentos de la caja de hojalata, los ojos del señor Ruiz brillaron detrás de sus lentes con una emoción casi infantil. Era la clase de caso que un abogado como él esperaba durante toda su vida. Un caso de justicia pura. Los tres nos convertimos en un equipo. Pasábamos los días y parte de las noches analizando cada documento, cada cláusula del testamento, cada palabra del diario del abuelo. El señor Ruiz se encargaba de la estrategia legal, buscando el ángulo de ataque perfecto. Mi padre, con su experiencia como juez, anticipaba cada posible movimiento de la defensa. Y yo era la memoria viva de la familia Castillo.
Conocía sus debilidades, su arrogancia, su forma de pensar. Aportaba los detalles que los papeles no contaban. Aprendí a ser paciente. Aprendí que la justicia, como la buena comida, necesita cocinarse a fuego lento. Cada documento tenía que ser verificado, cada testimonio preparado, cada paso legal calculado al milímetro. No podíamos permitirnos ni un solo error. Mientras nosotros trabajábamos en el silencio de aquella biblioteca, el mundo de los castillos seguía girando, ajeno a la tormenta que se gestaba. Su vida era un espectáculo público, y yo me obligaba a seguirlo a través de la prensa y las redes sociales. Era doloroso, pero necesario. Necesitaba conocer los movimientos de mi enemigo. Vi las fotos de Javier en la inauguración de un nuevo proyecto inmobiliario, sonriendo a las cámaras, con esa confianza arrogante que yo antes había confundido con seguridad. Leí una entrevista con Carmen en una revista de sociedad. Posaba en los jardines de mi antigua casa, hablando con orgullo de la próxima boda de su hijo. La prometida era Sofía, la hija de uno de los socios más importantes del Grupo Castillo. Una unión perfecta. Un negocio perfecto. La familia es lo más importante, decía Carmen en la entrevista, con una hipocresía que me revolvía el estómago. Y para mi nieto, Leo, queremos un entorno estable, tradicional. Con una madre adecuada. Cada palabra era una daga dirigida a mí. Pero ya no me hacían sangrar. Ahora, solo alimentaban mi determinación. Veía las fotos de mi hijo. Pequeños destellos de su vida que me llegaban a través de la prensa. Leo en un pony en una fiesta de cumpleaños. Leo de la mano de Sofía, entrando en una tienda de juguetes. Se le veía bien vestido, cuidado. Pero en sus ojos, yo, su madre, veía una sombra. La misma sombra que sentía en mi propio corazón. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, el señor Ruiz cerró el último de los expedientes. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y nos miró a mi padre y a mí. Ya está, dijo, con una calma solemne. Lo tenemos todo. La demanda de nulidad del testamento de Gonzalo Castillo. La reclamación de la herencia legítima para Ricardo. Las pruebas de la coacción y la amenaza. Es irrefutable. Mi padre asintió, con una expresión grave. Ahora solo queda elegir el momento. Ya lo he pensado, respondió el señor Ruiz, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El próximo sábado es la fiesta de compromiso de Javier y Sofía. Se celebrará en el Hotel Riz. Estará toda la alta sociedad de Madrid. Todos los socios. Toda la prensa. Nos quedamos en silencio, comprendiendo la brillante crueldad de su plan. No había mejor escenario. No había mejor momento para que el castillo de naipes se viniera abajo. Un foco de luz tan potente que no dejaría ninguna sombra donde pudieran esconderse. Ese día, continuó el señor Ruiz, justo a la hora del brindis, un oficial del juzgado les entregará la notificación. Y la prensa recibirá, de forma anónima, una copia del testamento original del abuelo. Sentí un escalofrío. Era el final. La calma había terminado. La tormenta estaba a punto de desatarse. No asistí a la fiesta de compromiso. La vi a través de los ojos de los cientos de periodistas que la cubrían en directo por Internet. El salón real del Hotel Riz estaba deslumbrante, lleno de candelabros de cristal, flores exóticas y la élite de Madrid vestida con sus mejores galas. Carmen, radiante con un vestido de diseñador, recibía a los invitados como una reina en su corte. Javier y Sofía sonreían, posaban para las fotos, el epítome de la pareja perfecta. Un negocio perfecto. Vi el momento exacto en que todo se rompió. El padre de Sofía levantó su copa para el brindis. Las cámaras enfocaban su rostro sonriente. Y entonces,
por una de las puertas laterales, apareció un hombre con un traje sencillo, portando un maletín. Era el oficial del juzgado. Se abrió paso entre los invitados con una discreción implacable hasta llegar a la mesa principal. Entregó un sobre a Javier y otro a su padre, Gonzalo. La confusión en sus rostros fue solo un instante. Un segundo después, los teléfonos de todos los periodistas en la sala comenzaron a vibrar al unísono. Habían recibido nuestro correo anónimo. El murmullo se convirtió en un clamor. Vi cómo el padre de Sofía bajaba la copa lentamente, cómo miraba a Javier con una expresión de incredulidad y furia. Vi a Sofía palidecer. Vi a Carmen intentar mantener la compostura, pero sus ojos despedían pánico. La fiesta había terminado. El circo se había incendiado. El juicio que siguió fue el acontecimiento mediático del año. Pero esta vez, los Castillo no controlaban la narrativa. No eran los demandantes, sino los demandados. Y su equipo de abogados, tan arrogante en mi juicio de custodia, ahora se enfrentaba a un fantasma que no esperaban. Yo no me senté en el banquillo de los acusados. Me senté junto al señor Ruiz, como parte del equipo legal de Ricardo. Llevaba un traje sastre sencillo, el pelo recogido. No era la esposa abandonada. Era la abogada que siempre debía haber sido. El primer día, presentamos el testamento original del abuelo. El silencio en la sala fue absoluto. La defensa de los Castillo argumentó que era una falsificación, un intento desesperado de una exesposa resentida. Parecían confiados. Pero entonces, el señor Ruiz llamó a nuestro testigo estrella. Llamamos a declarar al señor Ricardo Castillo. La puerta del fondo de la sala se abrió, y entró él. Mi aliado. El heredero olvidado. Vestido con un traje prestado que le quedaba un poco grande, pero con la cabeza alta. Caminó con paso lento pero firme hasta el estrado. La cara de Gonzalo, el padre de Javier, se descompuso. Se volvió blanca como el papel. Carmen ahogó un grito. Ricardo contó su historia. Con una voz tranquila pero llena de un dolor antiguo, relató las amenazas, la coacción, la vida de exilio que se vio forzado a vivir. Presentamos la carta que le escribió a su padre. La defensa intentó desacreditarlo, pintándolo como un oportunista, un mentiroso. Y entonces, llegó mi momento. El señor Ruiz me cedió el interrogatorio de los demandados. Primero subió Carmen. Intentó mantener su arrogancia, respondiendo con desdén. Le pregunté por el diario de su suegro. Dijo que eran los desvaríos de un anciano senil. Señora Castillo, dije, con una voz clara y firme que resonó en toda la sala. ¿Reconoce usted esta firma? Le mostré una copia de la carta de Ricardo. No sé de qué me habla, Siseo. Permítame refrescarle la memoria. Esta carta describe una amenaza. Describe cómo usted le dijo a su cuñado que un accidente puede ocurrirle a cualquiera. ¿Suele usted amenazar de muerte a sus familiares cuando se interponen en su camino? Se levantó de un salto. Insolente. Mentirosa, gritó, perdiendo por completo la compostura. El juez tuvo que llamar al orden. Su máscara de dama de la alta sociedad se había hecho añicos. Luego le tocó a Javier. Subió al estrado evitando mi mirada. Parecía un hombre roto, superado por los acontecimientos. Le hice preguntas sencillas sobre su infancia, sobre el negocio familiar. Respondía con monosílabos. Señor Castillo, le dije, mirándole fijamente. Usted sabía todo esto, ¿verdad? Sabía que la fortuna de su familia se basaba en un fraude. Él no respondió. Solo miraba al suelo. Usted usó ese dinero robado para quitarme a mi hijo, continué, y mi voz, por un instante, se llenó de todo el dolor que había contenido.
Usted y su madre orquestaron una farsa para declararme incapacitada. ¿Lo hizo por el bien de mi hijo, como me dijo? ¿O lo hizo porque yo, la hija de un simple juez, ya no encajaba en sus planes de grandeza? Levantó la vista. Y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de autocompasión. Yo, balbuceó. Yo solo hice lo que mi familia esperaba de mí. No, le interrumpí, con una frialdad que no sabía que poseía. Usted no hizo nada. Simplemente dejó que lo hicieran. Y esa, señor Castillo, es la peor forma de complicidad. No hizo falta nada más. Se derrumbó. Confesó todo, entre sollozos, ante una sala de tribunal atónita. La sentencia fue dictada esa misma tarde. El juez, con una severidad implacable, declaró nulo el testamento de Gonzalo Castillo y reconoció a Ricardo como el legítimo heredero de la mayor parte del patrimonio. Ordenó la intervención judicial inmediata del Grupo Castillo para investigar décadas de fraude fiscal y malversación. Gonzalo y Carmen se enfrentarían a cargos penales. Pero para mí, la parte más importante vino al final. En vista de las evidencias de conspiración y falso testimonio que llevaron a la sentencia de custodia previa, declaró el juez, este tribunal anula dicha sentencia con efecto inmediato. La custodia total y exclusiva de Leo Castillo es restaurada a su madre, doña Isabel Moreno. El sonido del mazo. Otra vez. Pero esta vez, no era un sonido de muerte. Era un sonido de resurrección. No esperé ni un segundo. Salí corriendo de la sala del tribunal. Mi padre ya me esperaba en el pasillo. A su lado, estaba él. Mi niño. Leo. Cuando me vio, sus ojitos se abrieron como platos. Se soltó de la mano de mi padre y corrió hacia mí. Mamá. Lo levanté en brazos y lo abracé con todas mis fuerzas. Hundí la cara en su pelo, que olía a champú de manzana, a mi hogar, a todo lo que había perdido y luchado por recuperar. Lloré. Pero esta vez, eran lágrimas de pura, absoluta y abrumadora felicidad. Ya estoy aquí, mi amor, le susurré al oído, mientras él se acurrucaba contra mi cuello. Mamá ya está aquí. Y no voy a dejarte ir. Nunca más. Han pasado 6 meses desde aquel día en el juzgado. La tormenta amainó, y lo que quedó no fue un paisaje de destrucción, sino de calma. Una calma extraña, nueva, que al principio no supe cómo habitar. El imperio de los Castillos se desmoronó. Gonzalo y Carmen fueron condenados por fraude y coacción. Javier, gracias a su confesión, recibió una sentencia menor, pero su nombre y su reputación quedaron manchados para siempre. Nunca más volví a saber de él. A veces, por la noche, me pregunto qué será de su vida, pero es un pensamiento fugaz, como ver a un extraño por la ventanilla de un tren en marcha. Ya no me produce dolor, ni siquiera rencor. Solo una lejana indiferencia. Ricardo, el heredero legítimo, recuperó lo que era suyo. Pero después de una vida de sencillez, la fortuna le resultaba un traje incómodo. No quiso nada para él. Juntos, creamos una fundación con el nombre de su padre, el abuelo de Javier. Una fundación dedicada a ofrecer asesoría legal gratuita a mujeres que, como yo, se habían visto atrapadas en batallas de custodia injustas. Ricardo encontró en ello un propósito que el dinero nunca le hubiera dado. Yo encontré una forma de transformar mi dolor en la esperanza de otras. No volví a mi antigua casa. Volví a mi hogar. Al apartamento de mi padre, que ahora se ha llenado con las risas y los juguetes de Leo. Mi vida ya no tiene el brillo del lujo, pero tiene la luz cálida de las cosas sencillas. Tiene el olor del bizcocho que horneamos los domingos por la tarde. Tiene el peso del cuerpo de mi hijo cuando se queda dormido en mi regazo mientras le leo un cuento. Tiene el sonido de las conversaciones tranquilas con mi padre en la biblioteca, mientras una taza de té se enfría entre nuestras manos. Una tarde,
mi padre me miró por encima de sus gafas de leer. Estoy orgulloso de ti, Isabel, me dijo. No por haber ganado, sino por cómo has ganado. Y, sobre todo, por lo que has decidido hacer con tu victoria. Esas palabras significaron más para mí que cualquier sentencia judicial. Comprendí que la verdadera victoria no había sido destruir a los Castillo. La verdadera victoria fue reconstruirme a mí misma. He aprendido mucho en este viaje. He aprendido que los padres no pueden proteger a sus hijos de todo dolor, pero pueden darles las herramientas para que aprendan a nadar cuando el océano se embravezca. He aprendido que los hijos no deben nunca olvidar quiénes son, ni sacrificar su propia esencia en el altar del amor, porque un amor que te pide renunciar a ti mismo no es amor, es una jaula. Y he aprendido algo sobre la naturaleza humana. Que la ambición sin escrúpulos construye imperios de arena, listos para ser barridos por la primera marea de la verdad. Pero que la bondad, la justicia y la resiliencia, esas son las rocas sobre las que se puede construir una vida que ninguna tormenta puede derribar. Mi vida, ahora, es tranquila. Dedico mis mañanas a la fundación y mis tardes a mi hijo. Hace unas semanas, en un evento benéfico, conocí a alguien. Se llama Mateo. Es arquitecto. Un hombre tranquilo, de sonrisa fácil y mirada honesta. Diseña casas, pero no mansiones ostentosas, sino hogares sostenibles, lugares pensados para ser vividos, no para ser exhibidos. A veces, paseamos por el Retiro, el mismo parque donde Javier me pidió matrimonio hace una eternidad. Pero ahora se siente diferente. El aire es más ligero. Los colores son más vivos. Hablamos de libros, de cine, de sueños. Con él no siento la necesidad de fingir. No tengo que ser más que yo misma. No sé qué nos deparará el futuro. No tengo prisa por saberlo. Por primera vez en mi vida, el presente es suficiente. Ayer, mientras paseábamos junto al estanque, Mateo se detuvo y me miró. ¿En qué piensas?, me preguntó. Yo estaba mirando nuestro reflejo en el agua. El de una mujer serena, junto a un hombre bueno, con el sol del atardecer dorando nuestros rostros. Pensé en todo el camino recorrido. En el ático frío, en la sala del tribunal, en el abrazo de mi hijo. Sonreí. Una sonrisa real, que me nacía desde muy adentro. Pienso, le respondí, en que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. Mi viaje comenzó con una traición que me rompió en 1000 pedazos. Pero termina con un renacimiento. Y sé, con una certeza tranquila, que lo que tengo por delante es un nuevo capítulo. Un capítulo donde la felicidad no es un castillo de naipes, frágil y efímero, sino un hogar. Un hogar construido sobre los cimientos sólidos de la verdad, el respeto por mí misma y el amor sincero. Y aquí termina la historia de Isabel. Una historia de traición, de dolor, pero también de una fuerza inquebrantable. ¿Qué piensan ustedes de las decisiones de Isabel? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también podría emocionarse, y por supuesto, suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse nuestros próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, el protagonista podría ser tú.